Yo soy Vivi y hoy es un viernes de Constitución. El artículo que sigue es el número 2, así que ven esos tambores. Comenzamos. Este artículo es conocido como los derechos indígenas. En el mundo del derecho se conoce a esto como sistema normativo interno. También en muchos otros pueblos se les llaman usos y costumbres. En este artículo de la Constitución se divide en dos apartados, el apartado A y el B. En el A vienen todos los derechos que tienen los pueblos indígenas y en el apartado B tienen todas las obligaciones del Estado respecto de los pueblos indígenas. Antes de que empiece a leer este artículo, yo he tenido contacto con varios pueblos que son afromexicanos, afromestizos, depende cómo se representen ellos o cómo es que se identifiquen. En una ocasión me tocó ir a una conferencia de mujeres afro y ellas estaban peleando porque no se les reconocía en la Constitución, específicamente en este artículo, como un pueblo afromexicano. Entonces, desde ahí me puse a pensar y a preguntarme, porque la Constitución solo contempla pueblos indígenas y ellos se consideran afromexicanos, es decir, un indígena y un afromexicano es muy distinto. Entonces, yo realmente tengo poco conocimiento en este ámbito y no quisiera dar como mi opinión sin conocer realmente cómo es que funciona cada pueblo o cada identidad, ¿no? Entonces, una de mis propuestas ahorita con ustedes es de buscar algunos amigos que quisieran comunicar o decir, bueno, es una identidad afromexicana tal y una identidad o un pueblo indígena tal, ¿no? Entonces, para también nosotros conocer y decir, oye, entonces, si un afromexicano es un pueblo originario y un pueblo indígena es totalmente diferente, ¿por qué la Constitución los está discriminando, no? Porque también es el artículo 2 de esta Constitución que es obligatoria para toda la República Mexicana. Pero en fin, ese ya sería como otro video que voy a estar muy presente para poder proyectárselos. Pero pues ya empecemos con el artículo 2. El artículo 2 comienza. Artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaba en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Bueno, aquí en esta definición nosotros podríamos decir que tanto un pueblo afro como un pueblo indígena entran aquí, pero en la actualidad o en el hecho o en la realidad es muy distinto. Por lo que yo he visto, no les llegan los recursos a estos pueblos, porque dicen, en la Constitución solo dice pueblos indígenas, no dice pueblo afro, no dice pueblo, no sé, zapoteca, no, solo dice indígena. Entonces, esta es como otra interrogante más. Uno de los que me está viendo tiene más conocimiento sobre esto, puede comentar aquí en el video para que yo también sepa un poco más y también las personas que vean este video amplíen su conocimiento, porque de esto se trata este canal, de que todos aportemos conocimientos y que todos entendamos muchas cosas, ¿no? Bueno, el apartado A dice así, apartado A, esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, y ya te viene desglosando 8 fracciones. La primera dice así, fracción primera, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Es decir, cualquier pueblo indígena puede decidir cómo es que se va a manejar tanto su economía como su política, etcétera, etcétera. La fracción segunda dice así, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución,
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación para los jueces o tribunales correspondientes. Estas dos fracciones son de gran importancia porque la mayoría de la sociedad, incluso yo pensaba que cualquier pueblo indígena o cualquier pueblo regido sobre un sistema normativo interno podía hacer lo que se le pega la gana. Porque, no sé si ustedes, pero yo he tenido conocimiento de pueblos cercanos al mío, donde todavía se sigue vendiendo o cambiando a las mujeres por una vaca, por un kilo de maíz, no sé, por costales y costales de cosecha. Entonces, este tipo de pueblos o esta manera que tienen los pueblos ya está restringida por la Constitución, porque dice, ok, tú eres un pueblo indígena libre, tú tienes tu propia autonomía, te damos ingresos y tal, ¿no? Pero no puedes violar ningún artículo o algún derecho fundamental que dice la Constitución, porque las mujeres también tienen derecho y pueden decir, oye, en el artículo 2, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que yo tengo también derecho a poder ser o participar en un cargo público. Entonces, esto también me gusta porque hay pueblos indígenas que realmente sí tienen costumbres, perdón por la expresión, primitivas, porque tratan muy mal a las mujeres, a los niños y, en fin, todavía tienen como, no sé, no quisiera hablar mal, pero pues tienen como costumbres muy diferentes o muy arraigadas, ¿no? Entonces, pues esta Constitución en esta parte me gusta porque también limita un poco su poder que tienen los pueblos. Pero sabemos que en la realidad los pueblos, o cualquier pueblo, o cualquier estado o municipio, pues la Constitución se la pasan por quién sabe dónde, pero mi deber como estudiante, repito, es transmitirle lo que dice la Constitución y lo que debe de hacerse o aplicarse. Obviamente no todo lo que dice una ley o una Constitución debe de aplicarse tal cual, porque muchas leyes y muchas constituciones también son muy injustas, entonces también hay que saber qué ley o qué constitución se debe aplicar y entender y ejecutar. El apartado B parece poema realmente, porque estas ya son las obligaciones que tiene el gobierno con los pueblos indígenas. Se los voy a tratar de resumir muy breve. Dice apartado B, fracción primera, impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos. Obviamente esto lo está haciendo muy mal el gobierno y no está impulsando nada. Fracción segunda, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, Bueno, pues aquí no sé, no conozco todos los pueblos indígenas de todo México, pero en la mayoría de los pueblos que se ha visto o han hecho películas o documentales o han hecho artículos, pues no se está garantizando la educación, que es muy mal porque independientemente de que sea pueblo indígena o no, todos los individuos debemos de contar con la educación gratuita, que obviamente ya nada es gratuito. Fracción tercera, asegurar el acceso efectivo a los servicios de la salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional. Esto habla sobre, obviamente, la salud, que la salud debe llegar a los pueblos indígenas sin importar nada. Fracción cuarta, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, y mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento. En las próximas fracciones habla de que el gobierno debe de garantizar que en cada pueblo indígena lleguen las telecomunicaciones o por lo menos que haya un vínculo de comunicación entre los pueblos indígenas y el gobierno. También debe de apoyar todas las actividades culturales en lo mayor posible, es decir, que el gobierno ayude a esas actividades de los pueblos indígenas para que incremente su economía. Otra también es establecer políticas sobre la migración de estos pueblos indígenas, y realmente habla de pura poesía, que sabemos
que eso no pasa en la realidad. Y también quisiera entrevistar a algunos pueblos indígenas que ojalá se logre, que nos expliquen ellos, ¿no? Desde su vida, desde su vivencia, y que nos digan, no, pues está cumpliendo el gobierno con lo que dice el artículo 2, o decir, no, no está cumpliendo nada con lo que dice el artículo 2. Y pues hasta aquí el video de hoy. Creo que hablé muy rápido y mucho, espero me hayan entendido. Ese fue el artículo 2 de la Constitución. Nos vemos en un próximo video. Bye.